Cristiana Remanente Fiel Internacional, predicando la poderosa palabra de Dios desde la República del Salvador. Santifícanos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Poderosa palabra, Dios eterno, en el nombre de Jesús te lo pedimos en esta hora. Añade gracia, sabiduría, entendimiento para nuestra vida, Señor. Sin ti nada podemos hacer, Dios eterno. Sea tu Espíritu Santo obrando nuestra vida, glorificándose poderosamente, Señor, para la gloria de tu nombre te lo pedimos, Dios mío. Toda obra de las tinieblas, Dios eterno, reprendemos por el poder de tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Abrimos nuestras Biblias en la primera carta de Juan, capítulo número 2. Primera carta del apóstol Juan, en su capítulo número 2, para la gloria de Jesucristo. Cuando usted lo tenga, me contesta con un amén. Algunos hermanos así como que primera carta del apóstol Juan, capítulo número 2. Vamos a leer a partir del versículo número 15, para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Su letra nos dice: no améis al mundo, las cosas que están en el mundo. Y si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, su deseo, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Decimos amén a la palabra. Puede tomar su asiento. Y a su nombre. Vamos a meditar, hermanos, en esta tarde bajo el tema: el mundo pasa y su deseo. Comparte para que se lo grabe bien grabado en el corazón. El mundo pasa y su deseo. A través de la Biblia encontramos que el pecado en la tierra hizo grande estrago en toda la humanidad. El pecado vino a dañar a la raza humana, entrando a la tierra, y por consiguiente, dice la Escritura, la muerte ha pasado a todos los hombres. El diablo ha tomado dominio en esta tierra y tiene una gran influencia de muchas cosas en este mundo. También al diablo se le dan ciertos títulos que los encontramos en las Sagradas Escrituras. Al diablo se le da el título del príncipe de este mundo, el que tiene potestad, el que tiene cierto dominio dado y cedido de parte de Dios. Se le llama el príncipe de este mundo. También la Biblia lo presenta como el Dios de este siglo. Pero como dice la palabra, que el mundo pasa, el mundo no va a permanecer para siempre. Viene el día y la hora donde todo lo que hay en esta tierra va a perecer. El mundo, la tierra y todas las cosas que hay no van a permanecer para siempre. Pero mientras no se haya efectuado por completo el plan de Dios, la redención de nuestras almas, nuestra estadía
es que el reino de los cielos, y mientras la iglesia se encuentre en esta tierra, va a haber una oposición fuerte, va a haber una lucha. El diablo va a tomar dominio de las cosas de esta tierra, porque se le ha dado tal dominio, tal potestad, de tal manera que dice la palabra que el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos. Su plan lo ha llevado a cabo. Impide muchas veces que el hombre venga a Cristo, cegándolo por completo, atándolo al pecado, presentándole muchas cosas que arrastran al hombre apartado del verdadero camino. A veces, cuando el hombre siente el deseo de venir a la presencia de Dios, a veces el diablo se opone. Pablo dijo en una oportunidad que quería ir a cierto lugar a visitar a algunos hermanos, pero que Satanás se había opuesto, había puesto tropezadero. El mismo Pablo dice que no ignoramos las maquinaciones del enemigo, sino que es un enemigo que con su gran influencia hace grandes estragos en la vida del ser humano. Hay un plan de parte del enemigo y es desviar al hombre del verdadero camino. Mayormente los cristianos que hayamos alcanzado la bendición de parte de Dios. Pero esta lucha no siempre la vamos a llevar. El diablo no siempre va a tener ese poder. Por eso la palabra dice, el Dios de este siglo. Porque cuando se haya terminado la estadía de la iglesia en esta tierra y este siglo pase, hermano, todo poder le va a ser quitado. Viene un tiempo, hablando del milenio, que dice la palabra que el diablo va a ser encadenado por 1000 años, luego va a ser soltado para engañar a los moradores de la tierra. Pero viene ese momento tan terrible. Pero mientras estemos en esta tierra, el mundo va a tratar la manera de desviarnos del verdadero camino. Sabemos que en esta tierra hay tantas cosas atractivas y llamativas para el loco, para el deseo de la carne, que se convierten en pecados delante de la presencia de Dios. Que a muchos los han apartado del verdadero camino, han perdido el enfoque que tenían de las cosas espirituales para ahora inclinarse hacia las cosas de este mundo. El diablo, dice la palabra en Primera de Juan, capítulo número 5 y versículo 19, que nosotros somos de Dios, pero que el mundo entero está bajo el maligno. Es el diablo el que tiene dominio, el que tiene poder de muchas cosas en esta tierra. Sabemos que el diablo ha inventado tantas cosas para mantener entretenido al hombre en esta tierra, impidiéndole al hombre encontrar el verdadero camino. El diablo, con su astucia, con su conocimiento, con todo lo que él tiene, lo ocupa para tratar de desviar al hombre, para tratar de impedir que el hombre venga al conocimiento de la verdad. Sabemos que dice la palabra que hay dos tipos de sabiduría. En Santiago se nos habla acerca de la sabiduría celestial, que el que tiene tal sabiduría lo ocupa para el bien, para las cosas espirituales. Predicadores de la palabra cristianos que sirven a Dios, que tienen gracia de parte de Dios, que son instrumentos poderosos en las manos de Dios, con una capacidad increíble, ya sea para predicar la palabra, para hacer cualquier cosa, hablando de lo espiritual, conocimiento para impartir, para evangelizar, para hablarle a los amigos,
conocimiento profundo de las sagradas escrituras, como aquellos grandes hombres que Dios levantó en el antiguo tiempo, que eran hombres del vulgo, sin conocimiento, sin letra, pero con el poder del Espíritu Santo, que le impartía conocimiento y sabiduría, de tal manera que aquellas personas que los escuchaban se quedaban sorprendidos, porque observaban a hombres sencillo, hablar con sabiduría, hablar con toda autoridad, con respaldo de lo alto. Pero también la palabra nos habla acerca de la sabiduría terrenal. Y cuando habla de la sabiduría terrenal, la palabra dice que no proviene de parte de Dios, sino que es sabiduría terrenal, animal, diabólica, dice la palabra. Es una sabiduría diabólica que no viene sino de parte del diablo, que las personas en esta tierra lo llegan a adquirir. Podemos encontrar y conocer a muchas personas importantes en esta tierra que tienen tal conocimiento, que tienen la capacidad de poder absorber tanto conocimiento de muchas cosas en esta tierra, pero que lo que han aprendido no lo usan para el bien, lo usan para el mal. Sabemos que en esta tierra hay una influencia terrible. Imagínense cuántas personas, como quizás personas famosas en esta tierra, que le abren toda la puerta al enemigo, hacen pactos con el diablo imparte del conocimiento que él tiene, imparte de la astucia que él tiene, y aquellas personas hasta el día de hoy son personas famosas, sobresalientes, porque le han vendido la misma alma al diablo para obtener algo terrenal. Personas como quizás algunos artistas que se ve que tienen cierta inspiración para escribir música, para entonarse, para hacer esto, para hacer lo otro, que lo que ellos hacen es provocar que el hombre se hunda más en el pecado. Aquellas músicas que no pertenecen a Dios, sino que vienen de parte del enemigo, que cuando le escucha el que le quedó a la par, la carne se le quiere despertar. Si el cristiano se descuida, hermano, verdad que las cosas de esta tierra lo quieren influenciar, de repente le va a traer recuerdo. Es tanta la influencia del enemigo en esta tierra, que aquella persona que anda decepcionada, se emborracha, empieza a escuchar una música que empieza a tocar aquellos sentimientos, y por lo que se está cantando han llegado personas incluso hasta quitarse la vida, porque lo que está viviendo en aquella música se lo está haciendo recordar alguna infidelidad, tal vez alguna persona que ha fallecido, y aquella persona empieza a sentirse mal, empieza a desahogarse, empieza a llorar, pero empieza también a tener pensamientos negativos. Hay una influencia terrible en esta tierra, porque la palabra dice que el enemigo tiene dominio del mundo entero en esta tierra. Vemos personas con una gran capacidad, con un gran intelecto en esta tierra, personas sobresalientes, ya sea para expresarse, para manipular, para hablar de una forma elocuente hacia los oyentes, de tal manera que tiene tanto poder, por decirlo de esta forma, las palabras, la elocuencia de aquellas personas que muchos quedan convencidos. Personas que tienen tal conocimiento que cuando viene otra persona a atacarlo, hermanos, no les pueden ganar. Él sabe dar siempre una respuesta de lo que se le está contradiciendo. Pero lo que se está diciendo estas personas es que no practican lo bueno, practican lo malo, tienen conocimiento, sabiduría, pero para las cosas terrenales, para el pecado, para hundir más y más la humanidad en esta tierra. ¿Cuántos programas mundiales hay en esta tierra? Programas, hermanos, que no tienen nada que ver con el evangelio, caricaturas que le quieren inculcar a los niños desde pequeños, pero que van contradiciendo la palabra de Dios.
Dios. Y estas personas tienen la capacidad para hacer todo eso, para salir a través de la televisión, para ser actores, para fingir, y hacen sentir a los oyentes, aquellas personas que lo están observando, como que si fuera algo real. ¿Cuántas de las que están aquí por una novela, hermanos, pegaron una gran chillada? Y sentía como que era algo real, y pura mentira, hermano. Mentira del diablo, porque es padre de mentira. Es que se le murió el padre de fulano de tal que estaba saliendo la novela. Gran mentira, hermano. Y ve a aquellas personas con los ojos llorosos y empezaba a chillar la hermana también. Porque le pagó mal fulano a fulano. Y empezaba a sentirse triste también, hermano. Y esto el hombre lo lleva a la realidad. ¿Sabe que lo que se aprende quizás en una película secular mundana, el hombre lo quiere llevar a la práctica, hablando literalmente? El hombre muchas veces se vuelve astuto, la mujer se vuelve astuta, y así como aprendió de aquella telenovela, de la manipulación de aquella persona, de aquella actriz, ahora lo sabe llevar en la vida secular. Así como tenían astucia, aprendió en aquella telenovela, aprendió quizás en aquella película. Los hombres, las personas de esta tierra, los quieren llevar a la práctica. ¿Cuántos programas juveniles existen a nivel mundial? Desde tiempos antiguos, esto se ha venido tanto, influenciando la juventud en esta tierra, porque vieron un spot ahí en la televisión a un actor que andaba la gorra ahí medio rara. Fulano de tal ahora anda de la misma condición. Empezó a escuchar cómo hablaban, hermano, allí en ese programa. Empezaron a actuar de la misma manera. En aquellos programas iban a escuelas, a colegios, hacían esto, hacían lo otro, se portaban rebeldes, se tiraban el muro, no respetaban a los maestros, y muchos jóvenes empiezan a comportarse de la misma manera, porque es la influencia del diablo. Es que la palabra es bien específica, tiene dominio del mundo entero. Si invitamos a estos jóvenes a venir a Cristo, lo que van a hacer, si los invitamos quizás a una campaña, a un culto, a buscar de la presencia de Dios, no tienen tiempo para eso. ¿Por qué? Porque el diablo les ha metido, hermano, esos pensamientos en el corazón. El diablo les ha metido la influencia de él mismo en sus corazones, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida en esta tierra. Porque muchos hombres vieron en algún programa que un hombre tenía 5 mujeres. ¿Qué cree que quería hacer él, hermano? Y allí aprendió la manera cómo conquistar, hermano. Las mismas frases, las mismas palabras. Y como aquella mujer ni cuenta de dónde había aprendido este hombre, dice: qué inspiración la del diablo, hermano. Qué poeta este don fulano, decía. Más no sabía que del mismo diablo venía la inspiración. Esa es la influencia del enemigo en esta tierra. Contra esto vamos peleando en esta tierra. Aquel hombre que miraba programas donde salían carros a toda velocidad, hermano. El primer carro que agarró, y ya sentía que andaba en película, hermano. Rápido y furioso, Señor, reprenda al diablo. Y ya sentía ahí como el actor, ya sentía como aquellas personas. ¿Por qué? ¿Por qué le quiero decir esto, hermano? Es que esa es la influencia del enemigo. Ese es el plan del diablo en esta tierra. Él ha tomado dominio de muchas cosas en esta tierra con el propósito de desviar al hombre del verdadero camino. Ese es el propósito del diablo en esta tierra. Y muchas personas se han visto involucradas en esto. Y muchos cristianos y se han apartado de la presencia de Dios.
Pero ¿qué dice la palabra? El mundo pasa y su deseo. Porque lo que va a permanecer para siempre es lo que viene de parte de Dios. Es lo que viene de parte del cielo. Es lo que Dios ofrece al hombre. Y la palabra nos habla y nos dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Cuando se nos habla acerca del amor, la palabra nos presenta y nos dice que toda la ley se reduce en un solo mandamiento, y es el amor hacia el prójimo. Dios habló a Israel y le dijo que el primer y gran mandamiento, ¿cuál es? Amar a Dios sobre todas las cosas, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón y con todo nuestro ser. A quien debemos amar profundamente, más que cualquier cosa en esta tierra, es a Dios. Porque Dios espera que Él sea el todo para nuestra vida, que Él esté sobre nuestra familia, que Él esté sobre nuestro trabajo, que Él lo sea todo en nuestra vida. Porque si amamos a alguien más que a Dios, estamos perdidos. Yo sé que hay que amar a la familia, hay que amar a nuestras esposas, a nuestros hijos, nuestros seres queridos, pero no más que a Dios. Porque el mundo pasa, hermano. La esposa no la va a tener para siempre. Los hijos tampoco, aunque cause tristeza. Pero Dios siempre lo vamos a tener para siempre. Por eso debemos de amarle a Él. Por eso debemos de amarle profundamente con todos nuestros corazones. No améis al mundo ni las cosas que están en este mundo. Sabemos que hay influencia y tanto invento del diablo en esta tierra. Pero no todo lo que hay en esta tierra conlleva al hombre a practicar el pecado, a practicar lo malo. Hay cosas en esta tierra que hacemos a diario, que son de este mundo, pero practicarlo o hacerlo, mejor dicho, no nos destituye de la gloria de Dios o nos convierte en pecadores delante de la presencia de Dios. Porque aquí es donde muchos se han confundido. Porque dicen todo lo que vemos en esta tierra le pertenece al mundo. ¿Y cómo es que dice la palabra? No améis al mundo ni las cosas de este mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Hay cosas, hermanos, de este mundo que sí son prácticas de pecado. Porque eso es lo que debemos de entender. Que la palabra debemos de discernirla espiritualmente y no carnalmente. Por eso que los carnales no entienden en esta tierra. Por eso que las personas que no conocen de Dios, que no conocen del Espíritu Santo, esto no los llega a entender. Sigue diciendo la palabra, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino de ¿quién? Del mundo. Porque todo lo que hay en el mundo, hermano, los deseos de la carne. ¿Será que beber agua, hermano, es deseo de la carne o deseo del espíritu? Pero dice la Biblia, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene de parte del Padre, sino del mundo. Comer pan
¿Es deseo de la carne o deseo del espíritu o del alma? Del churrasco, hermano. Alguien en una ocasión llegó a su conclusión hablando en cuanto a los deseos de la carne. Porque como cristianos sabemos que prácticas de pecados no podemos cometer. Pero un liberal en una ocasión llegó a su conclusión y dijo: estos son también deseos de la carne. ¿Y cómo es que Dios está prohibiendo los deseos de la carne? ¿Y cómo que algunos dicen que ciertas prácticas son deseos de la carne? Si casi todo lo que hacemos, lo hacemos porque hay un deseo en la carne. Tanto el cristiano como no el cristiano tiene deseos de la carne. El mundano bebe agua así como nosotros bebemos agua, que somos cristianos. Es un deseo de la carne. Así como las personas mundanas comen, hacen cosas diarias, como deseos de la carne, también nosotros las hacemos. Pero como le repito una vez más, esto es algo espiritual. Porque hay personas que le dan rienda suelta a los deseos de la carne, porque están desesperados por practicar el pecado. Si beber agua es un deseo de la carne, y dicen algunos, no creo que una cerveza también sea malo, puesto que es deseo de la carne. Y muchas personas están engañadas en ese pensamiento, porque lo que nosotros podemos observar, que si bien es cierto, son necesidades de la carne, de nuestra vida, pero como cristianos llegamos a entender que cuando se trata de una práctica que deshonre a Dios, un deseo que no tenga nada que ver con la santidad, eso no lo debemos de practicar, eso no lo debemos de hacer, eso no debemos de llevarlo a cabo en nuestras vidas, porque los designios de la carne, dice la palabra, son enemistad en contra de Dios, porque no pueden sujetarse a la ley de Dios, no son obedientes a la palabra, los mandamientos que vienen de parte de Dios. Son deseos que conllevan al hombre a pecar gravemente delante de su presencia. Son deseos que antes habitaban en nuestros corazones, que ahora hacen una lucha fuerte a nuestra vida, pero con el poder de Dios podemos vencer. Con el Espíritu Santo en nuestra vida podemos vivir una vida agradable delante de la presencia de Dios. Pablo dijo: estamos en la carne, pero no militamos según la carne, refiriéndose a los deseos pecaminosos de la carne, refiriéndose a las prácticas de pecado que desea la carne. También dice la palabra que en el mundo estamos, pero no somos de este mundo, porque somos extranjeros y peregrinos en esta tierra. No vamos a permanecer para siempre en esta tierra. Estamos en este mundo, pero somos guardados con el poder de Dios. Somos dedicados, consagrados, santificados, hermanos, con el poder de Dios. Porque un día vamos a entrar al reino de los cielos. Y dice la palabra que sangre y carne no heredan el reino de Dios. Porque lo que es de esta tierra se va a quedar en esta tierra. Los deseos de esta carne se van a quedar en esta tierra, hermano. Sean buenos o sean malos. Porque allá no vamos a tener necesidad de las cosas de las que tenemos necesidad
en esta tierra. Porque esta carne de esta tierra, hermano, ¿de qué fue formado el hombre? Del polvo de esta tierra. ¿Y a dónde va a volver? Al polvo, hermano. Ay, que no se preocupe cuando se le pegue un poco de tierra. Es pariente suyo, hermano. Porque al polvo volverá. Pero debemos de abstenernos de todo aquello que quiere contaminar nuestras almas. Hay personas que llegan a ignorar esto, porque dicen, ¿cómo es posible que no tenemos que hacer tantas prácticas? Si también hay prácticas que los montanos hacen, que los cristianos también hacen, pero no hablando de pecado, hermano, no se vaya a confundir. Así como los montanos trabajan, también tenemos que trabajar, hermano. Así como aquellas personas hacen esto y hacen lo otro, también nosotros lo hacemos. Pero donde debemos de frenarnos es cuando se trate del pecado, cuando se trate de la maldad, cuando se trate de algo que va a llevar, hermano, a que no honremos el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vaya conmigo, Efesios capítulo número 2. A partir del versículo número 1. Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo las corrientes de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. En otro tiempo, dice la palabra, anduvimos en delitos y en pecado, conforme a las corrientes de qué, hermano, de este mundo. En el mundo estamos, pero no somos de este mundo. Por lo tanto, ya no debemos de ser llevados por las corrientes de este mundo, es decir, de las prácticas que apartan al hombre de la presencia de Dios. Sabemos que en este mundo hay tradiciones, hay tantas cosas que se cometen, que es paganismo, desobediencia a la palabra de Dios, en las que nosotros no debemos de vernos involucrados. En otro tiempo, dice la palabra, lo practicábamos, porque el príncipe de la potestad del aire dominaba sobre los hijos de desobediencia. El espíritu, dice la palabra, del mismo diablo, hermano. ¿Sobre quiénes? Dice la palabra que ahora opera en los hijos, y desobediencia es sinónimo de rebeldía, de rebelarse. Y allí es donde opera el espíritu del diablo, hermano. Así que tengamos cuidado, hermano. Seamos obedientes. Porque a los rebeldes, a los pecadores, quien le abre la puerta automáticamente al diablo, no es otra cosa sino la misma influencia del diablo actuando en ellos. Cuántas barbaridades vemos, hermanos, en esta tierra. Hombre sin temor de Dios, que para quitarle la vida a otra persona no tienen miedo, hermano. Personas que son tan terribles, hermano, que para torturar a otra persona no sienten ni cosquillas, se goza del sufrimiento.
se siente feliz de lo que está haciendo. Personas que con un machete le han quitado la cabeza a otro hombre. ¿Por qué? Porque es el espíritu del diablo que se apodera de tales personas. Es la influencia del diablo que toma el dominio de estas personas. Hay personas que, a pesar que no son cristianas, pero sienten miedo de hacer ciertas cosas en esta tierra, que solamente ha surgido un pensamiento, solamente ha nacido un deseo. Lo hago, no lo hago. Es mi peor enemigo. Le quito la vida o no le quito la vida. Está con temor en el corazón. Pero aquel pensamiento, aquel deseo de tratar de hacer aquello que está pensando, que está deseando, le abre la puerta al diablo. Y allí el diablo en aquella mente, aquel corazón, empieza aquella persona a actuar como nunca ha actuado en esta tierra. Y ahí es donde el cristiano tiene que tener cuidado, porque hoy lo que tenemos es el Espíritu Santo, es la bendición de parte de Dios. No abrimos puertas al enemigo, las cosas de esta tierra, porque pueden hacer grandes estragos en nuestra vida. El hombre, aunque no sea cristiano, pero siente temor, hermano. Pero cuando abre aquellas puertas, ahí es donde dice la palabra: en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo las corrientes de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿El qué? El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Sabemos que la carne, los deseos de la carne, los designios de la carne, es algo que por naturaleza nace en el corazón del hombre. Pero cuando el hombre se sumerge en el pecado, el diablo toma el control. Cuando el hombre empieza a hacer lo malo, Pedro le dice a Ananías: ¿cómo pusiste eso en su corazón? ¿Por qué permitiste que el diablo entrara a tu corazón? Él le abrió las puertas. Ahora, ¿quién lo podía sacar de ese lugar? Se le penetró en el corazón, se le pegó en el corazón y lo conllevó a hacer lo malo delante de la presencia de Dios. Porque hablando de la influencia, el diablo tiene gran influencia, hermano. Si volvemos a hablar de la música, verdad que esa música del diablo hostiga, hermano. Y tiene poder hasta cierto punto. Que si el cristiano no anda bien parado, hermano, en vez de ir una alabanza a la de Chente, va a salir la penca del maguey, o no sé qué diablura deja. Y empieza a escuchar música electrónica y empieza a activar la carne, hermano. Empieza a escuchar la bachata, empieza a escuchar tantas cosas de esta tierra, y a algunos la carne se les quiere activar, porque eso tiene poder, tiene influencia. Pero dice la palabra que si con el Espíritu Santo hacemos morir las obras de la carne, entonces viviremos. Porque si vivimos conforme a la carne, entonces moriremos delante de la presencia de Dios. Y aquí es donde debemos de ser espirituales, hermano. Porque alguien dijo una vez: ¿cómo le voy a pedir a Dios que me quite los deseos de la carne? O sea, es que ya no voy a beber agua, ya no voy a comer porque son deseos de la carne. Aquí es donde debemos de ser espirituales. Porque sabemos al 100% que cuando hablamos de los deseos de la carne, hablamos de prácticas de pecado que son desagradables delante de la presencia de Dios. Eso es lo que debemos de entender. No vayan a andar pejando otras locuras, hermano. Porque es conforme al Espíritu, dice la palabra, que debemos de andar, y no conforme a la carne.
No debemos de andar en la carne, hermano. Y aquí es donde debemos de ser espirituales. Porque en la carne andamos, hablando literalmente. Pero cuando se refiere a no andar en la carne, se refiere a no practicar el pecado, a los deseos de la carne que conllevan al hombre a apartarse de la voluntad, de la palabra de Dios. Porque cualquiera puede decir, yo ni carne tengo, hermano, puro hueso. No se refiere a eso, sino vivir una vida santa y piadosa delante de la presencia del Señor. El hombre se afana en practicar el pecado, en hacer tantas cosas en esta tierra, cuando se da cuenta que el pecado, el placer del pecado no permanece para siempre, no dura para siempre. Por eso como cristianos debemos de optar 100% por las cosas espirituales, porque en las cosas espirituales encontramos vida eterna en Cristo Jesús. Si el hombre no quiere soltar el pecado, en su pecado va a morir, en su pecado va a ser condenado. Pero si nosotros nos guardamos para Dios, si no nos dejamos manipular por los deseos de la carne, entonces vamos a permanecer eternamente y para siempre delante de la presencia de Dios. El mundo pasa y sus deseos, y los deseos son de la carne, hermano. Y el hombre está tan arraigado a las cosas de esta tierra, al pecado, que sigue las corrientes de este mundo. El diablo se inventó el 24, el 25, el 31, corriente de esta tierra, que en un tiempo nosotros también éramos arrastrados, hermano. Ahí andaba afligido el que le quedó a la par en aquel tiempo para esta fecha, porque no tenía sus ahorros, hermano. No se sentía feliz porque no iba a estrenar, y para ese día hasta los calcetines estrenábamos, hermano. Me voy a incluir, porque de allá venimos del mundial. Para ese día tenía que andar bien cortado el cabello, hermano. La mujer tenía que ir a la sala de belleza en aquel tiempo. Estamos hablando de aquel tiempo. Dios mío. Y como tenía plata, 2 estrenos compraba. Porque tenía miedo de salir al patio, caerse en el charco y devanar de todo. Y a él iba a morir el estreno, hermano. Éramos arrastrados por las cosas de esta tierra. Y el hombre está tan arraigado a estas cosas que no se siente feliz, no se siente cómodo cuando no practica lo que se practica en esta tierra. Si no tiene para los panes del 24, no se sentía feliz. Aunque no tenía, pero se iba a endeudar allá con el vecino, con otra persona, a manera de practicar lo que el mundo practica, siguiendo corriente de esta tierra. Pero ahora nosotros vamos corriendo, caminando en este camino contra las corrientes de esta tierra. Nosotros, hermanos, no estamos esperando una fecha específica para sentir gozo, para sentir felicidad, para sentirnos bien. Estamos en este lugar porque aquí lo tenemos de parte de Dios. Cada vez que meditamos en Él, cada vez que su Espíritu Santo desciende sobre nuestra vida, recibimos lo que el mundo no puede recibir, y es la bendición de parte de Dios. El versículo número 3 dice: entre los cuales también todos nosotros vimos en otro tiempo en que vivimos en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás.
Esto era en otro tiempo, hermano. Vivíamos conforme a los deseos de nuestra carne. Esto siempre hablando del pecado, hermano. Vivíamos conforme a los deseos de la carne. Y si no se practicaba, no nos sentíamos bien. No nos sentíamos tranquilos. Se sentía esa necesidad. Aquellas personas que están atadas a un vicio no pueden dejar el vicio porque lo ven en su vida como una necesidad, como algo que lo necesitan. Si no lo hacen, no se sienten tranquilos. Está tan hundido el hombre en el pecado, en los deseos de la carne, que por más que sepa que practicarlo es malo, no lo puede dejar. ¿Cuántas de aquellas personas que están atadas al vicio del cigarro saben que fumar está dañino para la salud, pero no lo dejan de hacer? Y son tan grandes ese deseo, hermano, que en la misma cajita aparece una fotografía y ahí mismo aparece escrito: fumar es dañino para la salud. Aunque lo lea, hermano, pero no lo puede dejar. Aunque parezca ahí una boca toda desfigurada porque tiene cáncer. Aunque parezca ahí una radiografía de pulmones con mancha toda rara. Y sabe que esas son las consecuencias, pero no los puede dejar. Porque son los deseos de la carne que conllevan al hombre a practicar lo malo delante de la presencia del Señor. Es algo que el hombre no lo puede dejar por sí mismo cuando no se da cuenta que eso no lo va a practicar para siempre, porque es pasajero. Por eso es que ahora en Cristo podemos entender que solamente con la mano poderosa de Dios hemos podido ser libertados de la esclavitud del pecado. La carne nos arrastraba hacia el pecado, pero ahora el Espíritu nos lleva a Cristo a buscar de la bendita presencia del Todopoderoso. El hombre que éramos griegos en la misma condición, hermano. Sabían que en cualquier momento se podía enfermar de una enfermedad que no tiene cura, pero no le importaba, porque era arrastrado por el pecado, arrastrado por la maldad. Nosotros debemos de entender que el placer del pecado, el placer de la tierra que se encuentra en este mundo, no va a ser para siempre. Por eso esforcémonos a hacer la voluntad de Dios. Dice la palabra en Santiago: el que quiere ser amigo de este mundo automáticamente se constituye enemigo de Dios. Y el enemigo de Dios van a ser lanzados al tormento eterno. No van a ser reconocidos delante de la presencia de Dios. Sin embargo, aquellos que nos guardamos para Dios, vamos a estar eternamente con el Cordero de gloria, porque eso es lo eterno, lo grande de parte del Señor. Las cosas de este mundo van a pasar, los deseos van a pasar, pero el que haga la voluntad de Dios, este va a permanecer para siempre. Por más que el hombre quiera ser eterno en esta tierra, jamás lo va a hacer, hermano. Que el que tiene dinero me manda a quitar las patas de gallinas que le salen en la cara. Ya tiene 60 años, pero se ve como de 40. Y dicen: ese actor, esa actriz, dicen, de tiempos antiguos la conocía. Y no cambia ese hombre, no cambia esa mujer. Pero de nada le sirve, porque no tienen a Cristo en el corazón. Eso va a ser pasajero, pero lo que nosotros hemos recibido de parte de Dios, eso va a perdurar para siempre, eso va a permanecer para siempre. Es lo que no debemos de perder, porque lo hemos recibido de parte de Dios. Así que si ya le están saliendo canas, no se preocupe, hermano.
Esto quiere decir que ya los años lo están alcanzando, hermano. Y dice, ya me estoy haciendo viejito, más cerca de Cristo, hermano. Ay, que aquellos que están solteros ya pasan de cierta edad y dicen, ay, me va a dejar el tigre. Se va a casar con Cristo, hombre. Se va a casar con el mejor. Se va a casar en la boda del Cordero. Y todos también delante de la presencia del Todopoderoso. Porque si el mundo pasa y sus deseos, eso quiere decir que lo que viene de parte de Dios, eso no va a pasar. Esto permanece para siempre. Eso perdura para siempre. Y es la bendición que vamos a recibir de parte del Señor. Pero mientras estemos en esta tierra, el diablo quiere presentar los atractivos de esta tierra. Quiere presentar el pecado como algo llamativo para la carne, como una necesidad en la vida del hombre, como algo que le va a traer gozo, le va a traer algo placentero, algo que aparentemente va a llenar el vacío que hay en el corazón del hombre, pero jamás va a ser llenado ese vacío que hay en el corazón del hombre. El hombre carnal y mundano, apartado de Dios, trata de muchas maneras a fin de llenar ese vacío que hay en su corazón, esa felicidad que encuentra en esta tierra, ese gozo que encuentra en esa tierra, ese placer que encuentra en esa tierra es momentáneo. Trató de esta manera, no pudo encontrar la felicidad. Trató de esta otra manera, no encontró la felicidad. Trató con mujeres, trató con vicio, trató con el dinero, lo obtuvo todo en esta tierra, pero no se sentía feliz. Había algo que le faltaba. Es que el hombre sin Cristo es menos que la nada. Sin mí nada podéis hacer, dijo Cristo en una oportunidad. Aunque no tengamos tantas cosas en esta tierra, pero tenemos lo mejor, es Cristo en nuestros corazones y vosotros en él estáis completos, dijo el apóstol Pablo. Aunque el hombre tenga plata en esta tierra, pero si no tiene a Cristo le falta lo más importante, hermano. Aunque con frijolitos todos los días, pero con Cristo somos felices. Que aunque no haya mucho dinero por momento en nuestro bolsillo, pero con Cristo somos felices. Es el dueño del oro y de la plata, amontonando tesoros en el reino de los cielos. Nos espera Cristo, porque lo de esta tierra se va a terminar tarde que temprano, pero mi Cristo y delante de él vamos a permanecer para siempre. Alabado sea Dios. Y es lo que debemos de entender, hermano. El hombre se afana por las cosas de esta tierra. Y se afana de tal manera que pone toda su atención hacia las cosas perecederas. Pone todo su tiempo, toda su disposición para las cosas de esta tierra. Trabaja más de lo que tiene que trabajar, porque quiere más dinero. Dedica tiempo en otras cosas, menos que en la presencia de Dios. Pero aquellos que vivan dedicados para Dios, aquellos que cuando se tratan de las cosas espirituales, no les importa quizás dedicar tiempo, quizás en algún trabajo, en otras cosas, apartar un día para buscar de la presencia del Señor. Esto es lo que debemos de hacer, porque haciendo esto es como vamos a obtener la vida eterna. Haciendo eso es como vamos a recibir la bendición eterna de parte del Señor. Llevando vidas entregadas, hermano, delante de Dios.
Porque si nos esforzamos para lo espiritual, a cambio vamos a obtener algo espiritual. Porque el hombre se esfuerza por lo terrenal para obtener algo terrenal. Pero ¿qué dijo Cristo, hermano? No nos hagáis tesoro en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y ladrones minan y hurtan. Y personas que tienen tanto amor al dinero, hermano, que debajo de la almohada lo tienen todo, no se lo confían a nadie, ni al banco se lo confían, hermano. Porque dije, de aquí nadie me lo quita, así 3 meses después que hasta las ratas se lo pueden comer, hermano. Y el hombre se esfuerza muchas veces por las cosas de esta tierra, pero poco se quiere esforzar por las cosas espirituales. Poco se quiere esforzar por lo que es eterno, por lo que permanece para siempre, sino por lo que hay en este mundo. A veces el hombre da el todo por el todo, hermano. Da el todo por el todo. Si tiene que levantarse temprano, lo hace, hermano. Si tiene que trabajar hasta noche, lo hace, hermano. Pero si tiene que buscar de Dios, son pocos los que lo quieren hacer. Si quiere, no puede desvelarse, hermano, porque le hace daño. Pero hay algunos que casi toda la noche trabajan, hermano, y siguen al siguiente día. Pero cuando se trata de buscar de la presencia de Dios, estas personas no lo quieren hacer, enfocándose más en lo perecedero que en lo que es eterno. Por eso dice la palabra: no améis al mundo ni las cosas que están en este mundo, porque el amor del Padre no está en él. Aquel que tiene el amor del Padre, va a reflejar con su conducta, con su comportamiento, preocupándose por las cosas espirituales, buscando de la presencia de Dios, esforzándose día a día a tratar la manera de vivir conectados con el Dios del cielo. Porque el mundo pasa sus deseos, los deseos de los ojos, dice la palabra, refiriéndose a los llamativos que hay en esta tierra, hermano. Algunos ven un carro, no de este año, ya 2026, le brillan los ojos, hermano. Y algunos tratando la manera de conseguirlo, de obtenerlo. El deseo de los ojos. Ven una cara bonita, ya se desenfocaron de Cristo, se apartaron de Cristo. Si esa cara bonita no va a permanecer para siempre, hermano. Le va a llegar cualquier cosa. A cara bonita le van a llegar pecas, le van a llegar barro, le van a llegar tantas cosas, hermano. Y ya no la va a ver igual. Puede tener un accidente, se puede partir la cara, se le desfiguró. ¿Y dónde quedó la cara bonita? Es que todo en esta tierra, hermano, es perecedero. Por más que quiera guardar la figura que tiene, hermano, no se puede, hermano. Y dice, es que así como estoy no me gusta. El pechito quiere tener más carne. El carnudo o el gordito quiere tener menos carne. El morenito quiere ser chelito, y el chelito quiere un poco más morenito, hermano, para que digan que chele ese hombre, como dijo aquel. Aleluya. Para que le digan que catira esa mujer, que catire ese hombre. Lo puedo dejar en la luna otra vez, hermano. Allá en Venezuela es chele o chelón, hermano. Blanco, dijo el hermano, cabal. Que digan, ve, ahí viene el catire de Sudamérica, todo negro, quemado por el sol.
Porque son los deseos, la vanagloria de la vida, lo perecedero, hermano. Que aunque es de viejito con el que se casó, esa viejita con la que se casó, con ella tiene que permanecer, hermano. Porque hay algunos pícaros que la quieran abandonar y buscar otra más joven, pero eso no proviene de parte de Dios. Esos son deseos de la carne pecaminosos que no agradan a Dios. Hay alguien que debemos de ver, y ese Cristo, Él nos cambia, Él permanece por los siglos de los siglos, no tiene sombra de variación, Él permanece intacto. Alabado sea el nombre de Cristo. Eso es lo que debemos de ver, hermano. Si usted ya no está contento con el cuerpo que tiene a estas alturas, no se preocupe, de parte de Dios va a obtener un cuerpo glorificado. Si a veces nos preocupamos porque ya de 30 años ya andamos con males, con enfermedades, que con la presión, que con ansiedad, que con azúcar y que con tantas cosas en esta tierra, no nos preocupemos, preocupémonos por agradar a Cristo, porque lo de esta tierra va a quedar en esta tierra, lo de este mundo va a quedar en este mundo, y si hacemos la voluntad de Dios, vamos a entrar al reino de los cielos, a gozar eternamente y para siempre delante de la presencia de Dios. Esa es la mejor bendición. Porque así como el rico, insensato o necio, como dice la Biblia, que vio que sus bienes habían aumentado, y dijo: esto haré, derribaré mi granero, edificaré unos mayores y amontonaré todas las provisiones que tengo. Este hombre se sentía feliz humanamente, hermano. Si tenía tanto granero lleno de maíz, dijo: ya tengo tanto tiempo para no trabajar. Por eso dijo: alma, regocíjate, gózate, alégrate. Ya no vas a trabajar, otros van a trabajar por ti. Pero esa noche vino palabra de Dios y le dijo: necio, dejaste de congregarte. Dejaste de ir a la iglesia por estar enfocado en las cosas perecederas de esta tierra. Antes iba a los ayunos, pero desde que te salió ese trabajo has dejado de buscar mi presencia. ¿De qué le servirá, hermano? Que aunque el rico, hermano, cuando muera, lo metan en una caja de oro, ¿de qué le va a aprovechar? Aunque le echen, terminen de llenar o busquen una caja más grande, porque después la van a rellenar con todo el oro y el dinero que tenía. Los gusanos ni los gusanos lo van a aprovechar, hermano. Porque todo es perecedero, el mundo pasa y su deseo. Por eso hagamos la voluntad de Dios, busquemos de la presencia de Dios. Yo sé que trabajar es necesario para nuestra vida, muchas cosas son necesarias para nuestra vida, pero es más necesario enfocarnos en el Dios del cielo. Cristo dijo a aquellas personas que lo seguían, que trabajaran, hermano, por el alimento que no perece, por el alimento que a vida eterna permanece, porque ellos estaban enfocados en lo terrenal, no prestando cuidado ni atención a las cosas espirituales. Ellos estaban felices porque Cristo los alimentaba de chotos, como dijo aquel, porque Cristo partía los panes, los peces, ellos se saciaban y hasta les sobraban para el día siguiente. Pero no se preocupaban por su alma. Cuando Cristo habla, se enfoca en las cosas espirituales. A lo material lo deja a un lado. Él lo dice que es añadidura. Debemos de buscar el reino de Dios y su justicia primeramente, que lo demás va a ser añadido. Enfoquémonos en las cosas espirituales
y sometámonos a la perfecta voluntad del Dios del cielo, que pronto Cristo viene a levantar a su pueblo. Todo el esfuerzo, todo el trabajo, lo que se hizo en esta tierra, va a quedar en esta tierra, hablando terrenalmente, pero lo que hicimos para con Dios, esto va a permanecer para siempre. El trabajo que hicimos en la obra de Dios, habrá una justa recompensa y galardón de parte de Dios, y es lo que debemos de seguir haciendo delante de la presencia de Dios. Y el pueblo del Señor dice: de la ofrenda de palmas a Cristo en esta hora. Ahora incline su rostro. Padre buen Dios, en esta hora, Dios mío, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor, tú eres maravilloso, bendito Salvador. A tu nombre damos gloria, Dios mío. A tu nombre damos alabanza, eterno Salvador. Gracias, Señor, por fortalecernos, Dios eterno. Gracias te damos en esta hora, Dios mío, porque tú eres poderoso, Señor. Voy a invitar a que se ponga de pie, hermano. Te damos gracias, Dios mío. Produce cada vez en nuestros corazones un deseo por ti. Y que el nombre de Jesús de Nazaret, ayúdanos, Señor, a vivir enfocados en ti, eterno Salvador. Tú eres maravilloso, tú eres poderoso, Señor. Y que el nombre de Jesús de Nazaret, Dios mío, recibe honras y gloria. Entonamos un coro de adoración: renuévame. Renuévame, Señor Jesús. Y ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, y pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Y Dios está aquí, aleluya. Y Dios está aquí, aleluya. Tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo él me puede oír. Y santo, 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 mi corazón te adora, mi corazón solo sabe decir: santo eres tú, Señor, tu presencia estoy, y para adorar tu bendito nombre, Señor.
como ofrenda agradable, recíbela, Señor, porque de nada me sirve cantar, solo por cantar, porque de nada me sirve cantar, solo por cantar. Y a su nombre, Dios le ofrenda de palmas a Cristo en esta hora. Te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, tú eres maravilloso. Te pedimos los hermanos y amigos que estuvieron a través de la transmisión. Será hasta una próxima oportunidad. Que Dios le bendiga a todos.